Aquí tenemos al famoso Loro. ¿Cómo va, don Loro? Don Félix. Waliki, Waliki. Waliki Pinisqua. Kamisaki, Kamisaki. Waliki Pinisqua. Un tas, paltas. Januasiña. Don Félix. Loro. El Loro, el más famoso de Eucaliptus. Aquí tenemos, saludando. Hola, ¿qué tal a todas y todos? Mi nombre es Ovidio, o como dirían los Aymara parlantes, Kamisaki Namsuknya Ovidius Atawa. Aquí estamos en Eucaliptus para hablar de un tema muy interesante que a muchos les va a gustar. El video titula Eucaliptus te espera, para que conozcan más acerca de las bondades turísticas que tiene Eucaliptus, que se encuentra ubicado en Oruro, Bolivia y Suramérica, específicamente en los Andes suramericanos. Así que comenzamos. Aquí tenemos a Wilmer matacando en la entrada de los eucalipteños. El video turístico Eucaliptus te espera estará dividido en 4 partes. 1. Cultura y folclore. 2. Gastronomía. 3. Arquitectura. Y 4. Artesanías. En el punto 1 sobre la cultura y folclore, hacen referencia al conjunto de conocimientos, ideas, creencias, tradiciones, prácticas y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, entre otros, como la de las eucalipteñas y eucalipteños de todo el mundo. Gente muy patriota. Gente honrada, gente humilde, gente respetuosa, gente trabajadora y gente cariñosa con propios y extraños, que claramente es reflejado con sus autoridades originarias y pobladores en general, que respetan su identidad ancestral, también a la madre naturaleza o Pachamama de una forma biocentrista. Kamisaki. Primeramente, muy buenos días, ¿no? Nosotros somos autoridades originarias, ¿no? Que representamos de las comunidades. Yo personalmente soy oriundo de acá, de Eucaliptus. Mis estudios pasé desde primero hasta terminar el bachillerato. Tengo un cariño bastante grande a este pueblo Eucaliptus, ¿no? Por eso nosotros venimos año tras año, ¿no? A participar en las diferentes actividades que tiene la capital, ¿no? Entonces, por ese motivo nosotros hoy día estamos aquí en el desfile cívico que se realiza, ¿no? Año tras año en la capital de Eucaliptus. También les invito, ¿no? Veo bastantes personas que de Eucaliptus se van, ¿no? A trabajar por distintos motivos a diferentes ciudades, ¿no? A nivel nacional, también veo a nivel internacional. En España veo a bastantes personas de Eucaliptus que están allá, ¿no? Entonces les invito a que vengan a pasar un año aquí por lo menos, ¿no? Que se recuerden de su pueblo, que no se olviden, ¿no? Yo también estaba en otro lado, pero ahora estamos aquí cada año. Muchas gracias. Muchas gracias, Waliki. Aquí también tenemos a otra persona oriunda de Eucaliptus, de la provincia de Tomás Barú. ¿Nos puede decir, por favor, cuál es su nombre y por qué es importante Eucaliptus? Yo hablo de Aymara, soy aquí de provincia de Tomás Barú, de Eucaliptus. Somos de comunidad, yo soy Martín Canavera Arteaga, alcalde mayor, somos originarios, ¿sabes? Aquí somos, por eso, abarca todos nosotros, así costumbre tenemos, cada 6 de agosto aquí vinimos a desfilar. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, eso es un poco de lo que es Eucaliptus aquí con las autoridades originarias. Esta vez vamos a preguntar a un profesor de una unidad educativa de Eucaliptus sobre la importancia de la educación. Así que nos puede decir por favor su nombre, de qué unidad representa y por qué es importante la educación en Eucaliptus. Primeramente, muy buenos días. Mi nombre soy el profesor Dani Charles Angulo Fuentes. Represento a la prestigiosa Unidad Educativa Nacional Eucaliptus, una de las más representativas aquí de la localidad. Y respondiendo a la pregunta que me hizo, la educación aquí en Eucaliptus es para fomentar y sacar hombres de bien para nuestra sociedad.
También la educación aquí en Eucaliptus es muy importante porque tenemos representantes a nivel nacional, siendo senadores, siendo asambleístas y también exalumnos del colegio que llegaron a ser autoridades locales de aquí, casos como ser alcaldes y demás situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué de bueno tiene Eucaliptus para un orureño, un boliviano y un extranjero? Porque también aquí hay extranjeros, vienen aquí a turistear a Eucaliptus. ¿Nos puede decir por favor su nombre, de qué unidad educativa es y por qué es importante Eucaliptus? ¿Cuál es una cualidad que tiene Eucaliptus? Mi nombre es Jonathan, soy estudiante del Colegio Nacional Eucaliptus. Eucaliptus es un pueblo muy tranquilo, una provincia muy tranquila, pero como estas fiestas tenemos muchos invitados de todo lado y están cordialmente invitados a venir a esta localidad que es muy linda. Gracias. Waliki. Mi nombre es Paola Calle y pues tenemos la barca en donde hay una temporada de pesca y es saludable comer el pescado también porque es más natural aquí. Y gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Jocelyn Solares. Lo bueno de Eucaliptus es que las personas te reciben con mucho cariño, son muy amables. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny y lo bueno de Eucaliptus es que aquí puedes comer saludable, muy saludable. Las comidas son de aquí de la región, como por ejemplo la pizarra que es de quinoa y otros productos. Más que todo aquí se consume la quinoa. Deliciosos platos con la quinoa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Limber Gonzalo Condori Cáceres. Aquí en el 6 de agosto, ya por desfilar, pues una de las cualidades que tiene Eucaliptus pues es sus regiones, ¿no? Cuántos municipios tiene, el ganado, el ovino, el vacuno, de diferentes animales, ¿no? Gracias. Por favor, ¿nos puede decir su nombre y cuál es la importancia del aprendizaje de un idioma nativo como el aymara? Soy Caterina Zeracolque y la importancia es para que la lengua se mantenga, ya que nuestros antepasados hablaban esa lengua después que vino el español. Gracias. Mi nombre es Laura Gabriel López y la importancia es de mantener el idioma de nuestra población natal. Muchas gracias. Ahora pasamos a la entrada folclórica con fe y devoción a la Virgen de Copacabana y el Niño San Salvador, la cual está compuesta por varias fraternidades, como los Huititis Eucaliptus. La auténtica diablada Eucaliptus.
La Morenada Central Eucaliptus. En el cielo. Vida de mi vida. La Morenada Libertad 72 Eucaliptus. En la tierra donde pueda verte, niña mía. En el cielo, en la tierra donde pueda verte, vida mía. Recuerdos para llorar, no te y dice la canción.
Aquí tenemos la Libertad 72. bailar la morenada en eucaliptus. La morenada transporte pesado eucaliptus. Ahora les voy a mostrar al guía, miren cómo baila un guía, un buen guía. Alguien carismático, con mucha facilidad de movimientos corporales, bonitos. Aquí tenemos al guía. Vamos a mostrar cómo baila. Miren, miren. Dice 1, 2, 1, 2. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, ay, eucaliptus!
cómo baila seguida, miren. Wow, esos pasos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Miren cómo baila el guía, guiando. La tierra. Mira cómo baila ese guía. Así es como se vive el calor del baile de Eucaliptus, ni el frío nos detiene. ¡Viva Eucaliptus! ¡Vamos! En la tierra donde fue que me ahí está el Achachi. Denle su salud y felicitaciones al guía. Mire cómo lo da la pasante de la Chachi. En el cielo, vamos. Eucaliptus. Ahí tenemos al pasante dando mistura a todos los bailarines. Dice... en la tierra. Hola, aquí estamos. Miren esta toma. Saludos, hola. ¿A quién le gustaría bailar aquí?
Miren a quién tenemos ahora. Al osito, miren. Aplausos. Ahí está el oso. Ahí está el oso con las pasantes. Punto 2. Sobre la gastronomía. Hace referencia a un conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con el arte culinario, las recetas, los ingredientes, las técnicas y los métodos, así como su evolución histórica y sus significaciones culturales, como las ofrendas eucalipteñas de cada mes de agosto a la Pachamama. Existe una gran variedad de platos típicos en Eucaliptus que de seguro les hará agua a la boca al verlos y olerlos a todas y todos los bolivianos, y por qué no también a los extranjeros. Hualiqui, acá les muestro algunos. La rica sopita de corazón y costillas de oveja o cordero. Yum yum. El rico asado de carne de cordero. Yum yum. El rico fricasé con carne de llama. Yum yum. Los ricos rellenos de plátano, arroz y papa. Yum yum. El rico chicharrón con carne de llama. Yum yum. El timpu. Yum yum. La guatía. Yum yum. Como bebidas chéveres tenemos el ponche, el refresco de mocochinchi y el batido de maltín. Salud, salud. Punto 3. Sobre la arquitectura. Hace referencia al arte y la técnica de proyectar y diseñar edificios y estructuras, enfocándose en el diseño, la creación, la mejora y la restauración de espacios físicos a partir de las necesidades del ser humano. Caminando por las calles de Eucaliptus debemos de visitar sí o sí su epicentro, que es su plaza principal, que contiene varias cosas interesantes con mucha significación boliviana, como su icónico monumento al mártir patriota Zárate Huilca, el Sapito de la Buena Suerte y su famosa iglesia reacondicionada varias veces, la cual está compuesta de 7 ventanas frontales dispersadas en varios pisos,
Inclusive también es conocido como mirador. ¿Alguien ya se ha subido? También podemos nombrar otra placita muy conocida como la de Villa Rodríguez, ahí también con un monumento en honor a otro mártir patriota como lo fue Eduardo Avaroa. Acá tenemos la estructura para la gran feria Eucaliptus. Acá el espacio para el mercado central. Aquí podemos observar el Coliseo Deportivo y el divertido parque recreativo. Como podemos percibir, las calles de Eucaliptus se encuentran compuestas por casas y estructuras arquitectónicas de materiales de adobe y o ladrillo. De igual manera, estructuras metálicas como su conocidísimo puente asociado a la barca. Existen viviendas de solo un piso, como también de varios pisos. Realmente estructuras que reflejan el progreso de Eucaliptus y su identidad andina. Waliki. Punto 4. Sobre la artesanía. Hace referencia al arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano, con aparatos sencillos y de manera tradicional. Y pues en Eucaliptus hay muchas cosas que, por ejemplo, con la materia prima de la lana de oveja y un poco de la lana de vicuña, más la imaginación y creatividad de las eucalipteñas y eucalipteños, se han sabido crear muchas cosas para uso doméstico y venta, como ser las colchas o cubrecamas gruesas, muy recomendado para cubrirse del frío. También tenemos las chompas, las tuimas, los guantes, las medias, los sombreros y el simbólico aguayo colorido. Otras cosas que se producen son las tablillas de misterio, las liucanas, los adobitos, las ollas de barro y aluminio y cómo no nombrar al sartén de cobre. Realmente muchas cosas chéveres para usarlas y tenerlas de recuerdo. Bonus track. Opiniones de turistas cruceños sobre Eucaliptus. ¿Puede decir por favor su nombre y por qué está aquí en Eucaliptus? Bueno, soy Claudia y estoy aquí porque es muy linda la fiesta, ¿no?, en Eucaliptus. Y me gusta mucho la devoción que tienen los pasantes, las familias pasantes que dan de corazón todo, música, comida, baile, alegría, ¿no?, para pasarla bien aquí en Eucaliptus. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar, estamos acá visitando, conociendo Eucaliptus y lo que más me gustó, aparte de la gente y la fiesta, el fricasé. Buenísimo, espectacular, tienen que probarlo. Oh, qué chévere, muchas gracias. Mi nombre es Leonara y bueno, vi que la gente es muy amable y muy cálida con nosotros y algo que me gustó mucho y me llamó la atención fue que las personas a la hora de bailar transmitían mucha alegría y también entusiasmo, ¿no? Oh, qué chévere el concepto de Eucaliptus. Gracias. Por todas estas chéveres opiniones y los 4 puntos turísticos que posee Eucaliptus, más su enraizada cosmovisión andina de respeto a la Pachamama con gente buena, te decimos a ti, persona de Oruro, persona del Estado Plurinacional de Bolivia y persona del mundo mundial. Eucaliptus te espera. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que el tema turístico pro Eucaliptus, titulado justamente con ese nombre, Eucaliptus te espera, les haya sido útil y de su agrado. Por favor, les pido que le den like a este video, se suscriban a mi canal y activen la campanita para que sean notificados cuando suba nuevos videos pro Eucaliptus. Yus Pagara. Y bueno, eso fue todo. Nos vemos para los próximos videos. See you later. Otwa, Atemais. Hasta luego y en Aymara, Sartua.